satisfacción, de mucho orgullo poder compartir con ustedes estos momentos de exposición de temas actuales del derecho societario ecuatoriano. ¿Sí? Una vez más les doy la bienvenida. Antes de empezar con la explicación del tema, todos ustedes en este momento tienen apagados, deshabilitados sus micrófonos. Mi exposición va a durar más o menos unos 35 o 40 minutos. Luego de aquello, se le va a habilitar los micrófonos para quienes tengan alguna pregunta, alguna inquietud o quieran compartirnos algún comentario, ¿ok? Sí, entonces, dada esta explicación, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación que he preparado para este día. Bien. Mi nombre es Miguel Ángel Saltos Orrala, soy abogado de profesión, tengo una maestría en tributación y finanzas, me desempeño como funcionario público en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mi cargo es de Intendente Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional. Y desde hace algunos años atrás ejerzo la docencia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El tema que me ha correspondido preparar para ustedes tiene como título Denuncias e impugnaciones societarias. Vamos a dividir el tema en estas dos partes. Primero vamos a hablar de las denuncias societarias y posteriormente de las impugnaciones societarias, que son dos procesos diferentes. La base legal en la que se sustenta el derecho de presentar denuncias ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros está en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley de Compañías, en el artículo 354, 356, 432 y 438. Y de manera específica o especial, en un instrumento que se denomina Reglamento para la recepción, sustanciación y trámite de denuncias de la Superintendencia de Compañías. Este último instrumento que acabo de mencionar, el reglamento, es en donde podemos encontrar cada uno de los requisitos, de los plazos y del procedimiento propiamente dicho para presentar una denuncia en la institución que controla y vigila a todas las compañías del sector mercantil de nuestro país. Pero antes de empezar a analizar el procedimiento de la denuncia, considero que es muy importante conocer, comprender, profundizar en algo esencial. ¿Cuál es el ámbito de la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros? Es decir, ¿qué es lo que se puede controlar desde esta institución? Y la respuesta la encontramos en el artículo 432 de la Ley de Compañías. Aquí nos dice lo siguiente: la vigilancia y control a que se refiere el artículo precedente, y el artículo precedente mencionaba las competencias de esta institución, nos dice que será ex post al proceso de constitución y del registro en el registro de sociedades. Me voy a detener unos segundos aquí, en esta primera idea. ¿Por qué? Porque es importante que comprendamos que la labor de control, la labor de la vigilancia de la Superintendencia de Compañías es posterior a la constitución de la compañía, no es previo, ¿sí? ¿Y por qué es trascendental comprender esto? Porque a veces nos hemos encontrado con personas, inclusive con profesionales del derecho, que de manera confundida creen que existe una obligación legal de parte de este ente de control de supervisar o de controlar la fase previa de la constitución, como por ejemplo verificar la dirección que los socios de una compañía pueden declarar al momento de llenar los datos de formularios para el registro y la constitución de la compañía. Eso no es una labor previa a la constitución de la compañía.
La ley, de manera muy clara, dice que la labor es posterior al momento de la constitución, ¿sí? Hecha esta aclaración, pasamos a la siguiente idea. La vigilancia y control comprenden los aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables de la compañía. En esos ámbitos o en esos aspectos propios de la vida o de la operatividad de una compañía, es donde interviene o puede intervenir la superintendencia de compañías para efectos de controlar y vigilar. Por lo tanto, la labor de la superintendencia no puede ser más allá de lo que está mencionado en este inciso del artículo 432 de la Ley de Compañías. Por lo tanto, no es una obligación de la superintendencia, no es una competencia de esta institución interferir en los aspectos de la operatividad, del giro del negocio de la compañía, como por ejemplo en definir o intervenir o interferir en las negociaciones que tiene una compañía con sus proveedores, con sus clientes, en las formas de establecer créditos, en la forma de establecer los pactos o acuerdos que pudiera tener con terceras personas. Esa no es una labor o no es un parte de la competencia de la superintendencia. Las competencias están claramente definidas en la ley. Los aspectos jurídicos, societarios, contables y económicos y financieros de la compañía. Es decir, supervisar que se cumplan con las normas legales, reglamentarias, respecto a las convocatorias de las juntas, respecto a los actos societarios como pueden ser las reformas de los estatutos de la compañía, aumentos de capital, disminuciones de capital, fusiones, transformaciones, etc. ¿Sí? Ver que se registren correctamente los asientos contables en la contabilidad de la compañía. Atender que estos aspectos sean llevados de la manera que están determinadas en la legislación y también en los respectivos reglamentos. Ahora bien, para ir un poco entrando en el tema que me corresponde explicar. Este mismo artículo posteriormente dice, cuando en virtud de una denuncia o mediante inspección se comprobare que se han violado los derechos de los socios, que se ha contravenido el contrato social o la ley, o que se ha abusado de la personalidad jurídica de la sociedad según lo dispuesto en el artículo 17, en perjuicio de la propia compañía, de sus socios o terceros, se dispondrá inmediatamente la intervención de la compañía. Y aquí hay dos ideas importantes. Primero, que existe la posibilidad de presentar una denuncia, ¿sí?, a este ente de control por actos, por hechos que pudieran o que ya provocaron un daño a los accionistas, a los socios de la compañía o a terceros. Existe esa posibilidad, existe ese derecho de presentar la denuncia. Y luego de que se haya verificado que eso ha ocurrido en el proceso que vamos a analizar posteriormente, se puede disponer la intervención de la compañía, ¿sí? Pero es importante que tengamos claro en este momento que primero se debe presentar la denuncia, ¿sí? Y luego de la verificación se puede disponer la intervención, que es una de las consecuencias o uno de los efectos de la denuncia, porque también pudiera darse el caso de que no sea necesario la intervención de la compañía, sino otro tipo de medidas administrativas, como por ejemplo el seguimiento del control propiamente, o dependiendo de que se determine la infracción, una multa, que también vamos a revisar. Sobre las multas, en la ley de compañías encontramos cuatro artículos, en cuatro partes de esta ley que se refieren a este tema. En el artículo 445, por ejemplo, nos dice que cuando una compañía infringiere alguna de las leyes, reglamentos, estatutos o resoluciones de cuya vigilancia sea parte del encargo o de las competencias de la Superintendencia de Compañías, se le podrá imponer una multa que no excederá de los 12 salarios básicos, ¿sí? Esa multa estaría relacionada por
el infringimiento de una normativa jurídica, legal, reglamentaria o también estatutaria, ¿sí? Que no haya sido posible para el administrador o para los accionistas de la compañía ofrecer los descargos que les permita desvanecer dicha infracción. Posteriormente, en el artículo enumerado que se encuentra luego del artículo 457 de la Ley de Compañías, nos encontramos con otro texto que habla de la multa. Y nos dice, cuando se produzca la cancelación de la inscripción del acto societario realizada en contravención con la ley, los socios o accionistas infractores serán sancionados de manera individual con multa equivalente de hasta 10 salarios básicos unificados. Aquí nos encontramos con otro hecho diferente. Aquí nos dice la ley que después del proceso de inspección, de los informes de control, se determine que se deba cancelar un acto societario, como por ejemplo un aumento de capital, una disminución de capital, una fusión de compañías, y que eso ha sido producto de que se ha verificado que se contravino, se infringió la normativa aplicable, la normativa vigente. Si se determina esos dos elementos, que la cancelación es producto del infringimiento de la normativa jurídica, se tendría que imponer esta multa, que nos dice que será de una multa equivalente de hasta 10 salarios básicos unificados. Luego, en el artículo 460, nos encontramos con 3 multas adicionales o diferentes. En el primer párrafo nos dice que la compañía que proporcione deliberada y dolosamente información falsa, maliciosa, contraria a la ley, será sancionada por el superintendente de compañías con una multa de 50 salarios básicos unificados. Si se percatan, aquí ya no dice hasta, aquí ya no nos pone un techo, sino que de manera expresa, taxativa, dice que la multa será de 50 salarios básicos. ¿Por qué razón sería esta multa? Cuando se haya evidenciado, se haya determinado que ha habido dolo en la información falsa, maliciosa o contraria que se haya proporcionado a este ente de control. ¿Sí? Pero ojo, se tiene que haber determinado el dolo. Y como conocemos muchos de los que estamos aquí, el dolo solamente puede ser determinado por autoridad judicial competente. Luego, en el siguiente párrafo, nos encontramos con una situación similar, ¿sí? Que tiene que ver con la información falsa o contraria a la ley, pero ya no por el dolo, sino por la determinación de error o culpa, ¿sí? Y la multa tiene una menor gravedad, ya no es de 50 o no será de 50, sino de 20 remuneraciones básicas. Pero la condición para esa multa es que debe determinarse el error o la culpa. Posteriormente, nos encontramos con una multa más severa, una multa de 100 salarios básicos unificados. ¿Y esto para quién sería? ¿O para qué casos podría aplicarse? Cuando se determine que una compañía ha proporcionado, vendido o intercambiado información de la base de datos de registros crediticios que tuviera bajo su administración a otras instituciones nacionales o extranjeras o a otras personas naturales. Es decir, que estamos ante la situación de que una persona que tenga y administre información crediticia, pensemos en una compañía que ofrece créditos a sus clientes y ha levantado una base de datos para poder analizar el riesgo crediticio de sus clientes. ¿Y qué datos puede tener? Por ejemplo, datos domiciliarios, telefónicos, datos, por ejemplo, también de cuáles son sus ingresos económicos, dónde trabaja, cuáles son sus sueldos, etc. Esa información que es tan delicada y que la maneja una empresa que vende crédito y que por lo tanto está haciendo una base de datos de registros crediticios,
Esa información es para su uso exclusivo y confidencial. Mal haría la compañía en vender esa información. Si lo hiciera o la compartiera con otras personas, estaría infringiendo la normativa y luego de que sea denunciado y que se haya verificado que esto haya ocurrido, se tendría que aplicar esta multa de 100 salarios básicos unificados. Y en este mismo artículo, a manera de sanción, ya no como multa, nos encontramos con aquellos casos de informes presentados por auditores externos o por funcionarios de la propia superintendencia de compañías que estuvieran alterados o que se hubieran ocultado información. ¿Qué nos dice la ley de compañías? Que el superintendente tendrá la obligación de informar inmediatamente a la Fiscalía General del Estado, ¿sí? Para que se determinen las correspondientes responsabilidades. Esto tiene que ver con las multas, con las sanciones para estos casos, ¿no? Respecto al contenido de la denuncia, el reglamento de denuncias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros nos propone un formato que se debe cumplir para la presentación de la denuncia. Lo voy a leer rápidamente. El esquema, el formato que debe tener como mínimo es la designación de la autoridad administrativa, los nombres y apellidos completos del denunciante y sus generales de ley, los nombres o el nombre de la compañía a la que se refiere la denuncia, los nombres y apellidos de los administradores de la compañía denunciada, la dirección exacta en donde se encuentran las oficinas o instalaciones de la persona o de la compañía denunciada. El literal F es importantísimo. La afirmación del denunciante bajo juramento de que la individualidad del domicilio o la residencia del denunciado no es posible determinarla. Este requisito aplicaría si es que no se supiera dónde entregar las notificaciones de la denuncia. Pero si el denunciante conoce y sabe exactamente dónde está el domicilio de la compañía denunciada y sabe que ahí están funcionando, este requisito se podría omitir. Pero si se desconoce el domicilio, habría que cumplir con esta declaración juramentada, además de que deberá publicarse por 3 días consecutivos la notificación de la denuncia en un periódico. Luego los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa la denuncia. Otra declaración juramentada, que también es importante incluirla en la denuncia, es de que el denunciante tiene que declarar bajo juramento que el denunciante no ha sometido a conocimiento de la justicia ordinaria, constitucional o arbitral o ante otras autoridades los hechos de esa denuncia, ¿sí? Es decir, que lo que se quiere poner en conocimiento de la Superintendencia de Compañías bajo una denuncia no debe estar tramitándose en una demanda en lo contencioso administrativo, en el ámbito civil o en cualquier otro ámbito, ¿sí? Porque en el caso de que esto se llegare a verificar que se está tramitando o ventilando en otra instancia judicial o administrativa, la denuncia no se la admitiría. La denuncia presentada ante este ente de control no se la admitiría. Siguiendo con el formato, se debe especificar la petición concreta, el señalamiento del domicilio donde deberá notificarse al denunciante, la firma del denunciante o del representante legal para el caso de las personas jurídicas y los anexos que crean convenientes adjuntar a la denuncia. ¿Quiénes pueden presentar denuncias en contra de una compañía? La ley nos habla que pueden ser los socios o los accionistas de una compañía que representen por lo menos el 10% de ese capital. Y también pueden ser terceras personas, por ejemplo, clientes, proveedores de la compañía. Pero en ambos casos, tienen que justificar que se están siendo afectados por actuaciones de dicha compañía, ¿sí? Se tiene que
relatar de manera clara, específica, ¿sí? Y evidenciar que existiría o que existe una afectación de parte de la compañía denunciada por algún hecho concreto, ¿sí? Es decir, que si una persona no justifica que la actuación de esa compañía le afecta directamente a ella, no se estaría justificando o cumpliendo con este requisito, ¿sí? Pero en términos generales, los socios, los accionistas de la compañía que representen por lo menos el 10% del capital social pagado y terceras personas. En ambos casos, deben justificar que están siendo afectados o que se pueden ver afectados por algún hecho o varios hechos de esa compañía denunciada. El procedimiento. ¿Sí? He tratado de resumir en una sola lámina el reglamento que tiene más o menos 7, 8 páginas, ¿no? En primer lugar, tenemos que comienza con la presentación de la denuncia. La competencia para la sustanciación de las denuncias es de la Secretaría General. La Secretaría General tendrá que hacer un análisis de competencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que del texto inicial deberá revisar que se trate de un hecho que le competa a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros analizarla, admitirla a trámite para posteriormente emitir una resolución. Si eso es así, bueno, y pasaríamos al siguiente paso. Puede darse el caso de que la denuncia no esté completa o no esté clara. Si eso es así, la Secretaría General ordenará que se la complete o se la aclare en el término de 3 días. Luego de que esté completa, él tendrá que calificar la denuncia. En ese caso, ¿sí? Ya, ahí sí salió, solito salió. Ujú, En ese caso, ujú. Ya, Amy, de la ¿qué le pasó? calificación de la denuncia, ¿sí? En esa providencia se determinará el lugar, la fecha y la hora para el reconocimiento de la firma y rúbrica por parte del denunciante, ¿sí? Ojo, la denuncia, una vez que sea admitida a trámite, necesita, ¿sí? Necesita que el denunciante se acerque a la Superintendencia de Compañías a efectuar su reconocimiento de firma y rúbrica. Y aquí nos encontramos con el siguiente paso, que nos dice que en esa misma providencia donde se califica la denuncia, se lo convocará al denunciante para que en el término de 3 días, desde la notificación de la calificación, haga ese reconocimiento. ¿Qué ocurre si el denunciante no se acerca a la superintendencia en ese término de 3 días a efectuar el reconocimiento de firma rúbrica? Sencillamente la denuncia se la archiva, es decir, hasta ahí llegó el procedimiento. Entonces, ya que estamos hablando de esto, por favor, tener presente esta idea muy importante. Después de presentar la denuncia, después que me la califiquen, tengo que acercarme a la institución a efectuar el reconocimiento de firma y rúbrica. Luego de que se haya efectuado esto, pasamos al siguiente paso, que nos dice que se deberá correr traslado a las partes dentro de los 3 días del reconocimiento. Es decir, que luego que el denunciante ha reconocido la firma, la superintendencia dará 3 días para que la denuncia y sus anexos sean conocidas por las partes denunciadas o por las partes que tengan un interés en la denuncia, ¿sí? Para que pueda ejercer su derecho constitucional a la defensa, al debido proceso, etc. ¿Sí? Pero además se va a ordenar una inspección de control. Entonces aquí vamos viendo otro efecto importante de la denuncia. Cuando se admite la denuncia y se ha hecho el reconocimiento de la firma, un efecto inmediato es que se activa la labor de control de la superintendencia, porque tendrá que ordenarse que se haga una inspección de control. Luego de que se haya hecho la inspección
después que se haya ordenado la inspección de control, la Secretaría General, ¿sí? Tendrá que correr traslado, perdón, se tendrá que emitir un informe de control, ¿sí? Tendrá que expresar el día que se hizo la inspección, quién lo atendió, qué documento se requirió, qué documentación se revisó, sí que la compañía denunciada a través de su administrador le entregó la documentación completa, en fin, todos los detalles propios de una inspección de control. Se emitirá un informe, ¿sí? Y ese informe se le remite a la Secretaría General, quien a su vez va a trasladar a todas las partes, a la parte denunciante y a la parte denunciada, y si existieran terceros que tuvieran un interés legítimo en el proceso de la denuncia, también a esos terceros, se les va a poner en conocimiento las conclusiones y las observaciones extraídas del informe de control. Y se les va a otorgar un término común de 3 días para que formulen sus descargos. ¿Ok? ¿Sí? Luego tenemos la verificación de los descargos. La Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención ordenará que en 8 días se verifique esos descargos presentados por las partes. Y si se considera necesario, podría efectuarse una nueva inspección y de esa inspección tendría que emitirse un informe de verificación. Luego de estos 8 días o del informe de verificación, el Director Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención remitirá todo el expediente a la Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución, para que en 10 días emita el informe jurídico. Este es un informe diferente. En una denuncia, en un proceso de denuncia, tenemos el informe de control y tenemos el informe jurídico, ¿sí? Este informe jurídico tiene que ser emitido, como les decía, en el plazo de 10 días desde que lo recibe de parte de control, y remitirá todo el expediente junto con estos informes al señor superintendente de compañías, quien tendrá 10 días para emitir su resolución. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una pequeña pausa aquí o voy a detenerme un ratito aquí. Se presenta la denuncia, se la admite a trámite, se la califica, se reconoce la firma y rúbrica, se traslada a las partes la denuncia para que presenten sus descargos, se efectúa una inspección de control que termina en un informe de control. Posteriormente, se deriva a la Dirección Nacional de Actos Societarios para que emita su informe jurídico, y esos dos informes, junto con todo el expediente, se lo remite al superintendente de compañías para que emita finalmente la resolución del proceso de denuncia. Si en esta resolución, si en este expediente, por intermedio de estos informes, se detectare que han aparecido indicios de posibles infracciones penales, se tendrá la obligación de poner en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía General del Estado. De esta forma, hemos analizado de manera general el proceso de las denuncias societarias. Bien, antes de hablar de las impugnaciones ante la Superintendencia de Compañías, creí necesario hablar de manera muy rápida y general de un tema que está recogido en el Código Orgánico Administrativo, los procedimientos administrativos. El Código Orgánico Administrativo, el COA, es la norma jurídica de la ley que regula los procedimientos, valga la redundancia, administrativos en todo el sector público, ¿sí? Y así encontramos que
se especifican o se detallan 4 tipos de procesos. Los procedimientos administrativos ordinarios, que tienen que ver con reclamos administrativos, controversias y actividades de la administración pública sin procedimiento específico. Están los procedimientos especiales, que tienen que ver con el ejercicio de la potestad sancionadora y la ejecución coactiva. Los procedimientos de impugnación, que es lo que vamos a revisar a continuación, que son los recursos de apelación y los recursos extraordinarios de revisión. Y por último, los procedimientos para provisión de bienes y servicios públicos. En el COA encontramos las generalidades, ¿sí? Los principios y los aspectos comunes a estos procedimientos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con procedimientos de impugnación. Ahora bien, las impugnaciones de los actos administrativos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tienen su base legal, lógicamente, en la Constitución de nuestro país, en el COA, como acabamos de verlo, en la Ley General de Seguros, en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y de manera muy particular, de manera muy específica, en un reglamento propio de la Superintendencia que se llama Reglamento para la Impugnación de las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En función de esta última norma jurídica, de este reglamento, es que he preparado el resumen de cómo se deben llevar las impugnaciones. Como les mencionaba, hay 2 clases de impugnaciones: los recursos de apelación y los recursos extraordinarios de revisión. El recurso de apelación debe ser presentado hasta en 10 días desde la notificación del acto que se pretende impugnar. Es decir, que la oportunidad que tiene el administrado para impugnar un acto administrativo será de 10 días, contados desde la fecha en que se le notificó dicho acto. Si el escrito de la impugnación no es claro, si que no está completo, se ordenará que lo subsane y tendrá que hacerlo en el término de 5 días. Luego de esta subsanación, se la va a admitir a trámite, que deberá darse hasta en 3 días desde la recepción de la impugnación, de la apelación, o en 3 días desde que se hizo la subsanación del escrito de apelación. Luego de esto, se tendrá que abrir un periodo de prueba de 5 días, que se comienza a contar desde la notificación de la admisión. En este periodo de prueba, ¿sí?, es cuando se tiene la oportunidad de presentar los documentos, las pericias, los informes que tuviera el recurrente, a fin de que pueda demostrar, evidenciar sus hechos, sus relatos que constan en el escrito de apelación. Después de que se cierre el periodo de prueba de estos 5 días, se tendrá que concluir y se tendrá que remitir a la Intendencia Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional para que se emita su criterio jurídico. Una vez emitido este criterio, ¿sí?, una vez expresada la opinión de la Intendencia Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional, se remite el expediente al señor superintendente para que emita su resolución. La resolución del recurso de apelación tiene que darse en el plazo de 1 mes contado desde la recepción del escrito de apelación que se haya interpuesto. Es decir, que todo este proceso tiene como tiempo máximo de duración 1 mes. El segundo proceso, que corresponde a la categoría de recursos de procesos de impugnación, es el recurso extraordinario de revisión. ¿Cuál es la oportunidad para presentarlo? Será de hasta 1 año o 20 días, dependiendo de la causal. Luego de que se haya verificado que haya cumplido los requisitos, se le admite a trámite y el proceso es similar a la apelación. Hay un término de prueba de 5 días, luego se lo remite al INPAI, a la Intendencia Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional, para que emita su criterio, y luego de esto
todo el expediente junto con el informe del INPAI, se remite el expediente al señor superintendente para que emita su resolución. Aquí la diferencia está en el plazo. Es un mes, pero ya no desde la presentación del recurso extraordinario de revisión, sino contado desde la notificación de la admisión. Esa diferencia es lo que se encuentra con respecto al recurso de apelación en cuanto al plazo para resolver. ¿Sí? Bien, hasta aquí es mi exposición, mi explicación de este tema de las impugnaciones, de las denuncias e impugnaciones societarias. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a dar espacio para sus inquietudes o sus preguntas. Espero haber sido claro, espero que haya podido cumplir con sus expectativas. Sé que el tiempo es bastante corto para un tema importante y algo amplio, pero la idea era tener un conocimiento muy general de los aspectos más importantes de estos dos procesos. Bien, aquí le voy a pedir un auxilio a Gaby respecto a las preguntas para que ella me dé paso o de ser posible que me las transmita para poder escucharlas y atenderlas. Sí, le vamos a dar paso a la señorita Adriana Murillo, que está levantando su mano para participar con una pregunta. Buenas noches, doctor. En realidad, muchas gracias por la presentación excelente y con bastante claridad y puntualidad. En el caso de interponer el recurso de apelación, se menciona que el mismo debe ser resuelto en un tiempo de un mes. ¿Qué pasa si sobrepasa este tiempo el recurso? ¿Asumo que fue aceptado como tal o tengo que esperar precisamente la respuesta formal y escrita? Ok, muy bien. Muchas gracias por su pregunta y por su comentario, ¿no? Respecto a lo que nos consulta, el plazo de un mes es para que se emita la resolución. El Código Orgánico Administrativo nos determina que se pierde la competencia por el tiempo, ¿sí? Lo que nos dice esta norma es que debe ser emitido y notificado la resolución de recurso de apelación en este mes. ¿Qué ocurre? Que la institución sigue teniendo la obligación de emitir y de notificar la resolución, pero queda el derecho del administrado, del recurrente, de poder interponer las acciones que correspondan, como podría ser el caso, dependiendo de cada situación, por cierto, podría ser el caso de solicitar la nulidad de esa resolución y de que se aplique el silencio administrativo, si es que fuera el caso, ¿sí? Recordemos que el tema del silencio administrativo, o les comento que el tema del silencio administrativo no es algo automático. Hay que cumplir un procedimiento, ¿sí? Debe haber un reconocimiento igual de la institución o de la administración pública para posteriormente sea ratificado en sede judicial, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta. Sí, le vamos a dar paso en este momento a la señorita Erika Albulima. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿qué sucede si es que no es admitido el recurso de apelación? ¿Yo puedo solicitar el recurso de revisión? Así es. Si no has emitido el recurso de apelación por la falta porque no se la aclaró, no se la completó, o porque el ente de control, en este caso la Superintendencia de Compañías, lo justificó por considerar que no era de su competencia, siempre tendrá el derecho el administrado, el recurrente, de activar la siguiente instancia, que podría ser el recurso extraordinario de revisión, o en su defecto inclusive está la vía judicial intacta, ¿no? ¿Sí? Es importante mencionar que estos procesos están enmarcados en el ámbito administrativo, ¿sí? Que existe otra instancia, que es la instancia judicial, donde también se tendría que conocer estos hechos, ¿no? En caso de que se lo actives, en caso de que se presenten las correspondientes demandas, ¿no?
Ya, muchísimas gracias. Adicional, tengo otra consulta. El silencio administrativo, ¿ante quién lo tendría que interponer si es que no tengo respuesta alguna? Bueno, lo que nos dice el COA es que debe hacerse una petición al ente público, a la administración pública, que no haya, que se haya demorado, que no haya dado la contestación para que se manifieste sobre eso. Y posteriormente a eso, el administrado tiene la posibilidad de continuar el trámite que corresponde en la sede judicial. Ok, muchas gracias. De nada, gracias a usted. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor puede levantar la mano y habilitar sus micrófonos. En el chat nos están dejando una consulta que dice, quiero saber si el tema de las denuncias ante la superintendencia la puede formular un cliente si el producto adquirido por la compra en la compañía. Yo le regalé $2 a la joven. Dice que ellos reciben Repito, por favor, el estudiante Mauro Villacrés nos está haciendo una consulta a través del chat. Nos está indicando que si la denuncia ante la superintendencia de las compañías la puede formular un cliente, en este caso si el producto que ha adquirido no está de acuerdo a lo que él necesita. Gracias por la pregunta, señor Villacrés. Bueno, no. Si bien es cierto que terceras personas pueden interponer denuncias, tienen que estar dentro del ámbito de control de la superintendencia. De lo que pude escuchar en la pregunta, más bien eso parece que está relacionado con aspectos de derechos del consumidor, ¿sí? Y el ente de control de estos aspectos que tienen que ver con la satisfacción de los productos que uno compra o con la satisfacción de los servicios que uno recibe de los proveedores, no es competencia de la superintendencia de compañías, ¿no? Eso tendría que presentarse ante la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Que es el ente o la institución pública que tiene la competencia de conocer y supervisar estos hechos, ¿no? Perdón, si alguien presentara una denuncia así, recuerden cuando veíamos el proceso de las denuncias, hay un primer paso de la Secretaría General que es analizar la competencia institucional. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí la Secretaría General? Emitir una providencia donde le expresará que debido a que no es competencia de la superintendencia los hechos que está denunciando, se inhibe de conocerlo, ¿sí? Y ahí terminaría el proceso. Es decir, que ni siquiera se iniciaría el proceso de la denuncia. Tenemos otra pregunta de la señorita María Emilia Guamán. Sí, buenas tardes, todo muy claro, pero tenía una duda acerca de si en el tiempo determinado que nos dan, digamos por fuerzas externas, digamos, alguna enfermedad o algo, el tiempo podría alargarse. A ver, el Código Orgánico Administrativo contempla la posibilidad de que se puedan suspender los términos y plazos de los procesos, ¿sí? Pero tienen que ser por causas de fuerza mayor. Por ejemplo, lo que ocurrió a inicios del año pasado con la pandemia, el país entró en estado de excepción y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, muchas instituciones, como entre ellas la Superintendencia de Compañías, emitió resoluciones de suspensiones de los plazos, ¿sí? Para que no se vieran afectados los derechos de las personas que han presentado sus reclamos, sus denuncias, sus impugnaciones y todos los demás procesos administrativos. Pero fue algo general, ¿sí? De ahí que por razones de calamidad doméstica, de enfermedad, ya individualmente no, o sea,
no tendría por qué aplicarse la suspensión. A pesar de que el COA sí contempla la potestad o deja la potestad a la máxima autoridad de la institución de que lo pueda analizar y ver. Pero el tema de la suspensión, lo que hemos hecho por primera vez en la historia se ha dado con esto de la pandemia a nivel general, ¿no? Muchas gracias. Listo, para finalizar le vamos a dar paso al señor Byron Torres con una última pregunta. Buenas noches, doctor. Compañeros, buenas noches. Una preguntita, doctor. Ya, claro, le escuchamos. Si a un empleado público que fue, le siguieron un juicio por concusión, luego le pueden a él seguir con un parte policial, le pueden seguir un proceso administrativo, si ya fue acusado por delito de concusión y fue declarado inocente. Bueno, es una pregunta que no está relacionada con el tema, sin embargo, le voy a compartir mi apreciación. ¿Ya? Aquí el tema de los procesos administrativos, que están dependiendo, me imagino que se refiere a un sumario administrativo, ¿sí? Tiene que ver, Es un servidor público. sí, entonces, en ese punto, una vez que ha sido determinada la inocencia, ¿sí? de ese presunto delito, dependiendo de cuál haya sido el motivo que haya iniciado el proceso o el sumario administrativo en esa institución, ya no tendría que ver, no debería tener una relación con ese hecho, porque tendría a su favor el servidor público su declaración de inocencia, ¿sí? Eso de manera muy resumida le comento. Eh, o sea, pero hay una serie de aspectos, ¿sí? que se tienen que analizar para poder dar una opinión o un comentario un poco más concluyente, ¿no? Pero en términos generales, tendría que haber una relación, ¿sí? Listo, entonces hemos finalizado con el espacio de preguntas. Agradecemos la presencia del doctor Miguel Ángel Santos y a continuación vamos a continuar con una exposición de la doctora Paola Pinargot. Muchas gracias. Gracias también. Buenas noches, mi nombre es Paola Pino Argote y dentro de las reformas de la ley de modernización a la ley de compañías, yo voy a hablar sobre las reformas a la disolución y liquidación de compañías y otras que incluyen en este capítulo.
Como les dije antes, entre las reformas a la Ley de Modernización, a la Ley de Compañías, se incorporaron algunas al capítulo de disolución y liquidación de compañías, las cuales revisaremos a continuación. Las causales de disolución de las sociedades son 4, de pleno derecho, por voluntad de los socios accionistas y por la disolución por disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y por sentencia ejecutorial. La primera causal se refiere a la disolución de pleno derecho. Entre las reformas a la disolución de pleno derecho encontramos que las siguientes causales fueron modificadas. En primer lugar, la causal número 1, que es la causal relacionada con el vencimiento de plazo de las compañías. Actualmente solamente se puede aplicar esta causal a las compañías que no tienen el plazo indefinido, como son las compañías anónimas, las compañías limitadas que no han puesto en su estatuto que tienen un plazo. Eso también es otra reforma de la Ley de Compañías, en que ya no es necesario poner un plazo en el momento de la constitución de las compañías. La otra causal está relacionada con el que antes de proceder con la expedición del auto de quiebra, los jueces deberán obligatoriamente ver si la compañía no se ubica dentro de la hipótesis de la Ley de Concurso de Preventivo, en el artículo 1, relacionada con que la compañía pueda ser sujeto de acogerse a concurso preventivo. Esto lo trajo la ley para impedir que tantas compañías se disuelvan y conservar el sistema societario y empresarial de las compañías que puedan acogerse al concurso preventivo. La otra causal que fue reformada es la causal número 4. Antes esta causal se refería solamente a las compañías, en general. Actualmente esta causal está dirigida a las compañías limitadas. Quiere decir que si la compañía limitada excede el número de 15 socios, está en causal de disolución de pleno derecho, pudiendo obviamente bajar el número de socios sin tener que transformarse, pero si no lo hace, tiene que transformarse en otro tipo de compañía. Las causales 5 y 6, en cambio, fueron derogadas. Lo que también se reformó es el contenido de la resolución de pleno derecho, y se incluyó 2 cosas que antes no contemplaba. La primera es la notificación a la Superintendencia de Bancos para que las instituciones financieras y bancarias tengan conocimiento de que la compañía está en causal de disolución. La otra reforma a la resolución de pleno derecho es que la notificación a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, para que los registradores de la propiedad tengan conocimiento sobre la enajenación y gravámenes de los bienes de la compañía a disolverse. El trámite ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Lo primero que se realiza es que la Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones identifica las compañías que están dentro de las causales de disolución de pleno derecho. Luego de esto, emite un listado con estas compañías y lo envía al Departamento de Disolución y Liquidación, quienes emiten una resolución masiva. El representante legal de la compañía procede a hacer la liquidación de la compañía. Luego inscribe la resolución de liquidación en el registro mercantil, con lo que se inicia el proceso de liquidación, presentando obviamente el balance inicial de la compañía. Una vez cumplido todo el proceso de liquidación, se realiza la presentación del balance final de liquidación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para luego proceder a la cancelación de la compañía. La segunda causal por el cual se puede disolver una compañía hace referencia a la disolución voluntaria de las compañías. Aquí también encontramos reformas, y la primera y más importante es que se realiza la inscripción de la escritura pública de disolución voluntaria y anticipada en el registro mercantil del domicilio de la compañía. No se requiere una resolución aprobatoria de la entidad de control como se requería antes. Y también no se requiere el trámite de oposición a terceros, con el cual se ponía en conocimiento de los terceros interesados que la compañía estaba en causal de disolución y tenía que hacerse unas publicaciones y esperar un cierto tiempo. Actualmente ya no se necesita hacer esto. El trámite ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
En este momento, para realizarlo no hay ningún trámite, pero posteriormente sí se requiere que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros realice un control posterior o control ex post, mediante el cual lo primero que se realiza es la inscripción en el registro de sociedades. Si el registro de sociedades encuentra observaciones, lo remiten al Departamento de Disolución y Liquidación, quienes deben entrar en contacto con el usuario para que éste subsane las observaciones. Una vez subsanadas y cumplido el trámite, se solicita la cancelación de la inscripción en el registro mercantil de la compañía. La tercera causal es la disolución dispuesta por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la cual también encontramos algunas reformas con la Ley de Modernización a la Ley de Compañías. La primera reforma es que el Superintendente de Compañías puede declararla de oficio. Y la novedad es que también puede ser a petición de parte. La diferencia con esta causal de disolución y la disolución de pleno derecho es referente a las causales por las cuales se podrá declarar la disolución. Y encontramos reformas casualmente en la causal quinta, que se refiere a las pérdidas sufridas por las compañías por el 60% o más del patrimonio. Antes era el 60% o más del capital suscrito. Esto se ha cambiado porque antes se consideraba el capital suscrito, que es la cifra que consta en el estatuto social. Actualmente se refiere al patrimonio, que es el valor total de los bienes que tiene la compañía. Esta situación debe ser constatada por más de 5 años ininterrumpidamente. Otra reforma encontramos en la causal séptima, que es la relacionada con el incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Compañías, el cual se refiere a la presentación de los estados financieros y documentación contable dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico. Antes, esta era una causal de pleno derecho. Actualmente es una causal para disolución de oficio. Dentro del contenido de la resolución de disolución y liquidación de oficio, también se incluyeron unas reformas, como son la notificación a la Superintendencia de Bancos para que las instituciones bancarias y financieras tengan conocimiento de este proceso, y la otra es la notificación a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos para que los registradores de la propiedad tengan conocimiento sobre la enajenación o gravámenes de bienes para impedir que se transfieran estos bienes sin la firma del liquidador o de la persona que esté haciendo las funciones de liquidador. En el artículo 382 se agregó que en las compañías que estén en proceso de liquidación, el registro de sociedades debe realizar un cambio en la reserva de denominación, agregándoles en la final de las denominaciones de estas compañías la frase en liquidación. Además, también se incluyó en el artículo 382 que las compañías que están en proceso de disolución y liquidación deben de cumplir con ciertas obligaciones en el ámbito societario y tributario principalmente. El trámite en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es similar al de la disolución de pleno derecho. Primero, la Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones identifica cuáles son las compañías que están dentro de las causales de disolución de oficio. Luego emite un listado por estas compañías. Lo envía al Departamento de Disolución y Liquidación, que deberá emitir una resolución masiva. El representante legal hace la liquidación de la compañía y luego procede a la inscripción de la resolución de liquidación, con lo que se inicia el proceso de liquidación y también con el balance inicial de liquidación. Una vez cumplido con el proceso de liquidación, se presentará el balance final de liquidación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para proceder luego a la cancelación de la compañía. El liquidador. Aquí también encontramos reformas. El liquidador es la persona que realiza las funciones de representante legal en la etapa de liquidación y disolución de la compañía. Con respecto a esta figura, se observan las siguientes reformas incluidas. Actualmente, el liquidador, que es designado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, no responderá por las obligaciones de la compañía con otros organismos del Estado, salvo que
dos cuestiones, ¿no? En el ejercicio de sus funciones, primero, no apliquen el orden de prelación establecido según el Código Civil, y segundo, no pague las obligaciones pendientes teniendo la compañía los recursos necesarios para hacerlo. Lo que se pretende con esta disposición es que no se responsabilice al liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, porque es un funcionario ajeno a la toma de decisiones de la Junta General y en las cuales él no ha tenido ningún tipo de injerencia. Disposiciones comunes al proceso de liquidación. Se mantienen las mismas presunciones, las mismas disposiciones relacionadas con la presunción de carencia del patrimonio de la compañía, pero a continuación se agrega un procedimiento a seguir cuando el pasivo de la compañía no esté debidamente saneado. Y es el siguiente. Primero, no se elabora el balance final de liquidación. Segundo, se levanta un acta de carencia de patrimonio en su lugar. Tercero, se remite a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para su revisión, conjuntamente con la declaración juramentada del estado de carencia de patrimonial de la compañía. Cuarto, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emite la resolución de cancelación a petición de parte. Es importante recalcar que los socios, accionistas, representantes legales o liquidadores no van a responder con su patrimonio personal en caso de que los activos sociales fueran insuficientes para cubrir las obligaciones de la compañía. Sin embargo, de comprobarse, pero en sede judicial, el ánimo de defraudar a los terceros, estos serán solidariamente responsables frente a quienes hubieran causado el perjuicio. Llegamos a la cancelación de las compañías. Dentro de la cancelación también se incluyeron reformas que son importantes mencionar. Con respecto a la inscripción de la cancelación en el registro mercantil. Anteriormente se contaban los 9 meses para que se inscriba la cancelación desde la emisión de la resolución de disolución. Actualmente se debe contar los 9 meses desde la inscripción en el registro mercantil de la resolución de disolución. La segunda reforma que encontramos es que cuando la compañía no tenga pasivos y la cancelación fuere solicitada por el representante legal, se deberá presentar una declaración juramentada que indique que la compañía no tiene pasivos y la aceptación de la responsabilidad solidaria e ilimitada por las obligaciones que no hubieran sido reconocidas. Otra reforma es que antes de la emisión de la resolución de disolución, deberá verificar que la compañía no tiene obligaciones pendientes por contribuciones, multas u otras con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Si tuviere alguna obligación pendiente con el organismo de control, el representante legal deberá hacer constar estos valores pendientes como pasivos de la sociedad en liquidación. No se exigirá que para emitir la resolución de cancelación la presentación de certificaciones de cumplimiento de obligaciones con otras entidades del Estado como se requería antes. Reactivación. Dentro de la reactivación de compañías, que es cuando nosotros desistimos del proceso de disolución y queremos que nuestra compañía nuevamente esté activa, también encontramos reformas. Actualmente no se requiere escritura pública para la reactivación de compañías. Segundo, simplemente se necesitará una solicitud de reactivación del representante legal. En la solicitud deberá adjuntar los documentos que demuestren que la compañía ha superado las causales de disolución. La reactivación tampoco requiere ya sujetarse a las formalidades de las reformas de estatutos, entre las cuales estaba la oposición a terceros. Y la otra reforma es que se podrá disponer de la reactivación mediante resolución de disolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, luego de verificar que la causal de disolución fue superada. Con respecto al trámite abreviado, que es el trámite que consiste en realizar la disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la inscripción en el registro mercantil en un mismo acto, tenemos
que se debe cumplir con el requisito de que la compañía no tenga obligaciones con terceros. El procedimiento es el siguiente. El representante legal de la compañía presenta a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la escritura pública que contiene la decisión de la Junta General de realizar la disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la inscripción en el registro mercantil. Se deberán agregar los documentos habilitantes, como documentos habilitantes, el acta de Junta General con la aprobación de la totalidad del capital social y con la decisión de disolver y llegar hasta la cancelación de la compañía en un solo acto. En el acta debe constar la ratificación de los socios y el representante legal de que la compañía no tiene obligaciones pendientes con terceras personas. Deberá existir también la declaración expresa de solidaridad ilimitada por aquellas obligaciones que se hubiere omitido reconocer. Además, deberá agregarse el balance final de operaciones con el pasivo saneado, el cuadro de distribución del haber social aprobado unánimemente por la Junta General, suscrito por el representante legal. La ratificación y declaración bajo juramento del representante legal de la veracidad de la información contable. En la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para este trámite se deberán adjuntar los 3 ejemplares de la escritura pública junto con la solicitud de trámite abreviado, donde también se debe agregar la designación de representante legal con funciones de liquidador y la solicitud de cancelación en el registro mercantil. En la resolución de aprobación del trámite abreviado debe constar un considerando donde conste la disposición de publicación en la página web institucional. Con la cancelación registral de la compañía, la persona jurídica queda extinguida. Asunción de pasivos de las compañías. Esto es otra reforma que se incluyó con la ley de modernización a la ley de compañías. Y es importante porque permite a las compañías que disolverse aunque no tengan saneado sus pasivos. Por ejemplo, una compañía que cuente con pasivos de cualquier naturaleza puede acogerse al trámite abreviado si las obligaciones fueren asumidas en 2 formas. Primero, al inicio del trámite, y segundo, de manera expresa, por socios, accionistas o terceros. Cumplidos estos 2 requisitos, la compañía puede acogerse al trámite abreviado. Y la segunda reforma es que la compañía, respecto de la asunción de pasivos de las compañías, es que las compañías pueden ceder el global del activo y pasivo por sucesión universal a uno o varios socios, accionistas o terceros, por una contraprestación que no necesariamente deberá consistir en acciones, participaciones o cuotas sociales del cesional. Conclusiones. Con las reformas incorporadas con la Ley de Modernización y la Ley de Compañías, se ha pretendido dar un impulso a las actividades económicas realizadas por medios de compañías. Esto se ha logrado mediante la supresión de requisitos que antes se contemplaban para la disolución y liquidación de compañías, con lo que también se ha producido una disminución de los costos que acarreaba el proceso de disolución y liquidación. Pero cabe recordar que en algunos procesos, como hemos visto, no se requerirá la aprobación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como anteriormente. Sin embargo, el órgano de control puede realizar un control posterior para verificar el cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud, estoy a su disposición. Paso a la primera pregunta con la señorita Lorena Caicedo. Adelante, Lorena. Buenas noches. Yo tengo una pregunta con relación a la liquidación en el método abreviado. Se entiende que no hay obligaciones, entonces la liquidación se hace muy fácil, mucho más fácil. No me quedó claro si con la disolución ya queda liquidada la empresa
o si existe algún procedimiento adicional. Bueno, con el trámite abreviado, lo que se hace es la disolución y liquidación y inmediatamente se realiza también, una vez saneados los pasivos, se solicita la cancelación de la inscripción del registro mercantil, que casualmente se llama trámite abreviado, pero al principio tú tienes que declarar que estás realizando este trámite, porque si no, te remitirías al trámite normal, en el cual la cancelación se la realiza después de 9 meses, como lo dijimos en las causales de disolución de pleno derecho o de oficio. Ya, o sea que si es que sí dijimos que es abreviado al inicio, se hace la disolución y la liquidación en un solo acto. Así Perfecto. es. Muchas gracias. Nada, de las órdenes. En el chat, la señorita Sandra López nos hace una consulta que dice, ¿se puede asignar a cualquier persona como liquidador o tiene que ser exclusivamente el representante legal? Cualquier persona puede designarse como liquidador. La Junta General de la compañía puede mocionar al representante legal y si no, también pueden solicitar a la Superintendencia de Compañías que designe un liquidador. Perfecto. Si alguien más tiene alguna consulta, puede levantar su mano para habilitarles el micrófono. Damos paso al señor Edwin Ortiz con su consulta. Sí, buenas noches. Tengo una consulta. Una compañía que ya está con la emitida la disolución, sí, de hace algunos años, 5 años atrás más o menos, sí. ¿Qué proceso tendría que para culminarse con esa compañía y cerrarla totalmente? Ya tiene emitida la resolución de disolución. Así es. Y la resolución de disolución ya está inscrita en el registro mercantil. Así es también. Ya, entonces una vez emitida la resolución de disolución y liquidación, se debe esperar 9 meses para que se solicite la cancelación de la inscripción en el registro mercantil. Lo puede solicitar el representante legal. Ya. Eso ya pasó más de un año ya lo que está inscrita. Sí, entonces él debería solicitar que se cancele la compañía. Ya, solo eso nada más y con eso automáticamente queda cerrada. Así es. Ok, muy amable. Muchas gracias. Damos paso si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, dado que no hay más preguntas, con esto habremos finalizado la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos por su presencia, asimismo a los doctores que han participado el día de hoy con su exposición y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos por su atención.